Yo no sé. Ah, yo creo que ahí ya. Creo que ya. ¿Qué hora es? Bueno, iglesia, buenas noches. Ya me están diciendo que ya porque todo esto es muy nuevo para mí. Eh, Espero que estén muy bien. Quiero decirles que es un gusto y un placer poder estar acá con ustedes. Entonces vamos a dar más tiempito para que todos se empiecen a conectar y empiecen a ingresar a nuestra noche de oración. Pues no oración, como de palabra y de conversación. Y les tengo un súper invitado, que ya se los vamos. Entonces vamos a dar tiempito. Hola César Quesada, bienvenido, que está viendo el video esta noche. Solo César. Vamos a dar más tiempito para ver si ingresa alguien más. Personas. Me toca. No sé si el audio está bien. Acá. Ah, sí, bueno, mi mami también entró. Muy bien, mami. Acá no se ve quién es más. Es que todo esto es... El audio está súper. Muy bien, gracias a Dios. Martica, buenas noches. Ah, bueno, es que hasta ahora envió el link el pastor. Entonces. Ay, buenas noches, Claudita, bienvenida. Hola, pastor. Hola, Estefanía. Buenas noches a todos. Va a ser el pastor que saludo uno por uno a todos los que se van conectando y comentando. Hola, Esperancita. Buenas noches. Esperanza Cardos. ¿Qué hora es? Ah, bueno, está al lado. Sí, vamos a esperar 2 minuticos. Arley, buenas noches, mamita. Es chistoso porque ustedes acaben, pero mi mamá está acá al frente sentada, mirando, pero también comentando, toda linda. Pero buenas noches. William, buenas noches. Ya puedes empezar. Listo, Paz. Entonces vamos a arrancar. Pero entonces les decía que hoy traigo un invitado muy especial. Y le da la bienvenida. Venga, para acá. A este lado. Está nerviosita, nerviosita. Ay, perdón. Venga para acá. Ay, perdón. Perdón, Aleja, ya. Que suena. Bueno, entonces este es mi invitado esta noche. Y, iglesia, quiero decirles que hoy vamos a hablar de un tema que nos parece muy especial y se apagó la luz. Esperen un segundito. Allá. Y el tema se llama espiritualidad integral, que es de lo que les quiero hablar esta noche. Y yo pienso que a veces cuando uno escucha el tema de espiritualidad integral o total o algo así, uno a veces dice, no, o sea, creo que nunca voy a alcanzar ese nivel, nunca voy a alcanzar o a tener esa espiritualidad, porque es de pronto un término que a veces nos abruma y uno piensa es imposible, o sea, eso es como ya ser Jesús, ser tan espiritual o serlo en todas las áreas de nuestra vida, porque creo que cuando nos referimos a integridad en algo es como un todo. O sea, es como lograr alcanzar una espiritualidad, no solo de pronto en lo que a mí se me facilita, que puede ser, no sé, leyendo la Biblia, sino es como en mi lugar de trabajo, con mi familia, en los diferentes roles que yo desempeño. Entonces, en este caso, como hija, como hermana, como ciudadana, como novia, como prima, etcétera. Entonces, en todos los roles y en todos los campos en los que yo estoy, es como que logremos que sea evidente de pronto esa espiritualidad. Entonces, como a mí me gusta siempre hacer preguntas, y acá sí los puedo leer y ver, les voy a hacer la primera pregunta, que Alejita me va a ayudar escribiéndola. Señora Ma.
Así. Pero después de la primera pregunta, que para que ustedes tengan tiempito de ir contestándola, y la primera pregunta es, para ustedes, en su concepto, ¿qué es espiritualidad? ¿Y cómo es una persona espiritual para ustedes? O sea, ¿qué es de lo que ustedes han escuchado? ¿Cómo es una persona espiritual? ¿Qué características de pronto tiene para ustedes? ¿Qué debe tener una persona que de pronto a veces se le diga el término de que es espiritual o etcétera? Entonces, mientras ustedes van pensando su respuesta, van contestando, cierren sus ojitos y yo voy a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te quiero dar muchas gracias, Señor, porque me das un privilegio tan grande de compartir tu palabra, Señor, de compartir de pronto las pequeñas cosas que me has regalado, Señor. Gracias porque tú tienes una iglesia dispuesta a aprender de ti, a escuchar, a opinar, Señor, a debatir y a crecer juntas, Señor. Te pongo en tus manos este tiempo para que seas tú usándome como un instrumento, Dios, para que seas tú hablando a través de mí, Señor amado. Y te pido que seas tú disponiendo cada corazón, cada mente y cada cuerpo de cada persona que está en su casa. Señor, que sea un tiempo muy agradable, que seas tú usando a César y usándome a mí, Señor, y que tu Espíritu Santo haga lo que tú quieras que haga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que ninguno se aburra. Amén. Entonces, cuando te buscar en Google. Eres bien tramoyero buscando en Google. Sin buscar en Google, amor. Entonces, es para entender, ¿no? Y yo repito la pregunta, ¿qué es espiritualidad para ustedes? ¿Cómo es una persona espiritual? Entonces, el primero que nos va a contestar es, obvio, mi amor, siempre le preguntan primero al invitado. Bueno. Es el señor César que sabe. Entonces, primero, para ti, ¿qué es espiritualidad? Bueno, primero que todo, buenas noches a todos, saludos. Me emboscaron con las preguntas porque anteriormente había copia, pero ya no. Bueno, pero digamos, lo importante de esto es pues dar mi concepto, ¿no? Mi opinión y mi percepción de la pregunta y el tema, y es que ¿qué es espiritualidad? La espiritualidad es como esa relación que hay entre César y Dios por intermedio del Espíritu. O sea, es esa comunicación, es ese amor que hay tanto de ida como de venida, es esa aceptación, digamos, de lo que está bien, de lo que está mal, por medio de la espiritualidad, por medio del concepto en sí, de ser... aceptar lo que Dios quiere para nosotros, que lo dejó contemplado pues en la palabra, pero también por medio del Espíritu, ¿sí? ¿Y cómo es una persona espiritual? Una persona que lo acepta, que lo acata y que lo cumple, o sea, que cumple lo que Dios quiere por medio del Espíritu y que tiene en su ser, en su comportamiento, en su actuar, en su hablar al Espíritu. Gracias. Mucho cariño. Entonces, no sé si alguien ya ha contestado, mi amor. Así, mi amor. Entonces, vamos a ir leyendo sus respuestas antes de que llegue la mía. Bueno, ¿lees o leo? No, tú. ¿Yo? Sí, tú. Como mande, mi general. Bueno, Giovanni Guevara, ¿quién es? Espiritualidad está relacionado con mi relación con Dios. Una persona espiritual no se presenta a sí misma. Los frutos de su vida dan testimonio de esta espiritualidad. Muy bien. Bueno, no. Luna Vega dice bendiciones, iglesia. Diosito los bendiga grandemente. Janet Pineda, buenas noches. Belkis, buenas noches. Clara Luz, buenas noches. Víctor Miguel Ojeda, buenas noches. Y Blue Meneses, buenas noches. Ok. Entonces, teniendo en cuenta también la respuesta de César, yo creo que a veces uno piensa que espiritualidad es como algo inalcanzable, uno, y dos, que solo ciertas personas pueden llegar a ser espirituales. De pronto a veces uno escucha en el mundo, a veces en las redes sociales o en diferentes lugares, escucha que
hay seres espirituales, ¿no? Entonces hay seres de luz y hay seres que se dedican a conectarte con los ángeles o hay seres que te comunican con... Entonces, de hecho, a veces podemos llegar a concluir que una persona espiritual es aquella persona que tiene cierta vestimenta, es aquella persona, no sé si ustedes a veces cuando íbamos en el Transmilenio, veíamos que de pronto a veces se subían personas, a veces se subían personas como a vender libros, sí, libros especiales, ¿sí? Libros como de espiritualidad y tenían una vestimenta especial. Entonces, como ropa ancha, como medio hippies, como pelo largo, etcétera. Entonces, a veces uno tiende a relacionar que la espiritualidad es eso, o que una persona espiritual, entonces a veces uno habla la persona espiritual cómo debe ser, entonces, o qué características debe tener, pues es una persona, y lo decía César muy bien, es una persona que su forma de actuar revela que el Espíritu Santo vive en él. Pienso yo que es lo más importante. Entonces, y eso me lleva al primer punto, que es que una espiritualidad integral, primero, se debe notar. Yo pienso que debe ser evidente y para alcanzar esa espiritualidad, primero que todo y lo más sencillo es que el Espíritu Santo debe vivir en mí. O sea, yo tengo que tener al Espíritu Santo, pero no solo tenerlo como allá en un rincón de mi corazón, no de mi cuerpo, sino obedecer al Espíritu Santo y hacer que el Espíritu Santo se sienta complacido de vivir en mí, de que mi cuerpo es su templo, de que mi cuerpo es su casa y Él se siente agradado en mi manera de vivir y en mi manera de comportarme. Entonces, el hecho de que se debe notar, iglesia, es que nuestros actos deben dar evidencia de eso, de que tenemos una relación con Dios, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, en la forma como tú educas a tus hijos, como tú corriges a tus hijos. Ahorita estábamos en el grupo de Youth Network antes de esto y hablábamos precisamente de eso, de cómo de pronto fue la infancia, de si a veces nuestros padres fueron muy estrictos, o si a veces fueron permisivos, o si a veces no estuvieron, en cómo es esa formación, y creo que la formación en los hijos está relacionado con la espiritualidad de cada persona. Cómo yo doy instrucciones, cómo yo cumplo con mi trabajo, está relacionado con mi nivel espiritual, porque pienso que no solo podemos ser espirituales en la iglesia, sino en toda nuestra vida la espiritualidad debe ser evidente. Amor, ¿hay más respuestas? Sí, no. Entonces César va leyendo otras respuestas de ustedes. Bueno, Franci, buenas noches. Olga Sánchez dice, una persona espiritual es la que da un buen testimonio de la vida que llevamos en Cristo y su Espíritu Santo. La pastora Yanira dice, espiritual es tener comunión íntima con Dios y se refleja en nuestra vida, se debe notar. Marlene, buenas noches familia, mil bendiciones. La tía Lucy dice, buenas noches familia. Es cuando yo veo las cosas con los ojos de Dios y es la forma como yo me puedo relacionar con Dios. Nuestra relación con Dios es de espíritu a espíritu, de lo contrario no tenemos revelación. Carelis. Una persona espiritual es la que da testimonio, refleja la relación con Dios. Es una persona que a pesar de las circunstancias muestra su mejor cara. Ya. Listo, gracias, mi amor. Entonces yo les voy a leer Efesios 4, del 17, este es larguito, pero pues muy rápido, del 17 al 32, que creo que es como debe ser nuestro lema, nuestra razón de ser y el entendimiento de que eso es lo que espera Jesús de nosotros. Eso es lo que espera de nuestro comportamiento, de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de pensar. Y es como que cuando uno lee esto, uno dice, juepuchica, me falta esto, me falta lo otro, tengo que mejorar en una cosa, pero a veces ni siquiera dimensionamos o no tenemos ese entendimiento de qué es lo que espera Dios de nuestro comportamiento y de nuestra manera de vivir. Entonces el título dice, vivan como hijos de luz.
Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos a causa de la ignorancia que los domina por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y se les enseñó se les enseñó de Jesús la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Dice el 25. Por tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Y quiero hacer un paréntesis ahí porque es que pienso que a veces el enojo es algo, o de pronto la manera en cómo nosotros nos comportamos cuando estamos enojados da evidencia de nuestra espiritualidad o de cómo está nuestra relación con Dios. Hay momentos y la palabra es tan clara que dice, ¿nos puede dar mal genio? Claro que sí, porque hay muchas cosas que a nosotros nos pueden molestar o en las que no podemos estar de acuerdo porque ninguno es perfecto. Pero dice el Señor acá, por tanto, si se enojan, no pequen. Es decir, no permitamos que ese enojo afecte a otra persona o pase por encima de otra persona. No permitamos a veces irnos a dormir así enojados porque entonces lo siento, estoy muy brava y no me voy a dejar y mi orgullo es más fuerte. Lo digo porque uno de mujer tiende a ser muy orgulloso y uno de mujer tiende a resistir al orgullo. Hay hombres que también, pero uno de mujer como que tiende a ser un poquito más. Pero la palabra dice, no permitamos que esto pase. O sea, y no le demos espacio al diablo, porque si, cuando uno está en esos momentos vulnerables o en esos momentos de mal genio, es cuando el diablo aprovecha y llena nuestra mente de pensamientos que no provienen de Dios. Nunca olvidaré la prédica del Paz cuando él hablaba de los dardos del enemigo y que lo que uno hace o el pecado o la destrucción de hogares o de todo viene simplemente porque él solo bota dardos y dardos de mentira, y cuando nosotros permitimos que nuestro corazón crean todo eso, es ahí cuando ya perdemos el año, cuando ya sí, mejor dicho, mi esposo me engañó, mi esposo, etcétera. Pero es como no dejarnos y entender que cuando mi comunión con Dios está fuerte, yo no dejo que ese tipo de cosas de pronto me dominen. Yo me puedo poner de mal genio, sí, pero no puedo permitirme de pronto a veces ser grosera o altanera con otras personas. No puedo permitirme faltarle al respeto a otras personas porque eso no agrada a Dios. Entonces a veces guardo silencio, pienso y digo, Señor, dame sabiduría para actuar, pero incluso en esas pequeñas cosas de cómo es mi actitud ante el mal genio, en eso espera el Señor que nosotros nos reflejemos como personas espirituales. Continúo con la lectura. Dice, el que robaba, que no robe más. Espero que ustedes no roben. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, yo
quería leer esto porque me parece que a veces es muy fácil que nosotros nos dejemos llevar. Ahí dice no maten o, perdón, no roben y el que robe que ya deje de hacerlo. Y a veces uno piensa, no, es que yo no robo porque es muy fácil decir, pues no, que voy a robar, que voy a ir a asaltar un banco o que voy a ir a hacer eso. Pero cuando de pronto a veces me entregaron las vueltas mal y yo no digo nada, o cuando de pronto a veces tengo la oportunidad de sacarme una tajadita de un negocio o de algo cuando sé que no es lo correcto, eso también es robar. Es muy fácil a veces uno solo señalar de pronto los pecados o las cosas malas cuando son muy evidentes o cuando son muy grandes. Es que, no sé, un ejemplo, en este país se roban todo, ¿sí? En este país todos los impuestos se los roban, pero eso mismo pasa cuando yo como ser humano, como individuo, también robo, aunque sean 1,000 pesos, aunque sean 500 pesos, también estoy robando. Y delante de Dios esos 1,000 pesos es lo mismo a 1,000 billones, etcétera, o lo que sea. Entonces es también que nosotros tengamos en cuenta que esa espiritualidad se debe notar a simple vista. Cuando yo veo a alguien de lejos, las personas deben tener o identificar algo diferente en esa persona. ¿Alguien comentó algo? Sí, mamá. ¿Quién? Ah, sí, Franci Espinel. Ah, sí, Franci. Antes éramos esclavos, ahora somos hijos de Dios y somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ya. ¿Tú vas a decir algo? ¿Yo? Ah, no. No, pues digamos, sí, algo muy importante que tú dices ahí, que lees de la palabra, y es que no tenemos que, o sea, no hay que hacer mella ni quedarnos con amargura, ira o enojo. Y en cambio, pues pone los contrastes y con lo que sí debemos ser o cómo debemos ser, ¿no? Bondadosos, compasivos y perdonar. En muchas ocasiones nos dejamos guiar por cosas, por comentarios o por acciones. Entonces, lo que tú dices, no, estoy de mal genio, entonces, sorry, voy a seguir de mal genio. No, o sea, es bueno dejar el mal genio, dejar las iras, porque eso no le agrada a Dios, y si no le agrada a Dios, no está bien. Él solo dice, sean obedientes, bondadosos, compasivos y perdonemos. Es sencillo, es fácil, creo yo, ¿no? Sí. Es difícil en ocasiones aplicarlo, pero cuando de pronto le ponemos la voluntad y la dedicación a recalcarlo, a repetirlo y aplicarlo, podemos inclusive volverlo fácil. Cuéntalo que habíamos hablado. ¿Qué? De Ah, sí, entonces digamos, yo le decía a María Paula que cuando ella estaba delante de muchas otras personas o con muchas otras personas, ella siempre como tenía esa como esa luz, ese resplandor diferente a las demás, sin tratarla, sin saber la forma de ser, sin saber que era una hija de Dios. Entonces se notaba la diferencia. Entonces ahí cuando ella hace referencia a que uno tiene que, con el solo hecho de que lo vean a uno, se sienta esa presencia espiritual, yo puedo dar fe de que yo con ella la sentí y la vi. Tanto así que cuando empezamos a hablar yo le decía, yo quiero de eso, de lo que tú tienes, de lo que tú reflejas. Y cuando ella me dijo, no, es que es Dios, dije, ah, perfecto, o sea, mejor aún. Porque no era simplemente como algo de ella, sino algo más grande, más bonito y más completo, que era Dios. Gracias. Y digamos que pienso que ese en serio debe ser nuestro objetivo en cualquier lugar en el que nosotros estamos, que Jesús sea evidente en nosotros. Y no es fácil porque es que uno en la calle se estresa, o sea, en el Transmilenio se estresa, con el vecino se estresa, con la mamá se puede estresar, con cualquier persona, y es muy fácil que a veces a uno se le salga como ese viejo hombre o haga, pero yo sí creo, y es tan fundamental que uno siempre tenga en cuenta que hay gente que nos está observando y que nuestra vida siempre es una oportunidad de dejar en alto el nombre de Jesús y que las personas digan qué es lo que tiene este Señor, o sea, qué es lo diferente, porque es tan así, como tan calmado, como tan tranquilo, como tan feliz, o que las personas digan, ¿qué le pasa a ese man?
Está terrible. Entonces, es nuestra oportunidad, nuestra vida diaria de dejar en alto el nombre de Jesús y que otras personas lo quieran conocer o simplemente de avergonzar el nombre de Jesús, perdón, y que las personas digan, si eso es ser cristiano, no, gracias. O sea, porque esta persona vive más amargado de lo que yo vivo, vive peor de lo que yo vivo. Entonces, el gozo debe relucir. Nuestra el ser personas honestas y responsables debe ser algo que nadie ponga en duda. Entonces, ¿por qué? Porque eso es espiritualidad. A veces uno piensa que, y yo repito, la espiritualidad es quien más dure en la iglesia, es quien más se conecte de pronto a veces a las oraciones, es quien más haya leído la Biblia en poco tiempo, quien más libros lea, quien más. Y yo creo que eso es un factor importante, el crecer espiritualmente, pero el mayor medidor de espiritualidad es nuestra forma de vivir y que otras personas puedan dar testimonio de eso. Que cuando otras personas nos vean, puedan decir, oiga, sí, o sea, esa persona respira a Jesús, se le nota a Dios, se le nota la paz, se le nota la tranquilidad, etcétera, y se le nota que es obediente al Espíritu Santo, que eso también me parece súper fundamental. Entonces, vamos a ir con la segunda pregunta, que es, ¿cómo te sientes después de pecar? Porque a mí, yo pienso que ahí el Espíritu Santo juega un papel fundamental. Ya dijimos que para lograr obtener una espiritualidad integral, el actor principal es el Espíritu Santo. El actor principal es que el Espíritu Santo viva en nosotros. Cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, nuestra vida empieza a dar fruto del Espíritu, que ya lo conocemos, amor, gozo, paz, fe, etc. Todo ese fruto, que es uno solo. Pero cuando yo realmente escucho al Espíritu Santo, cuando yo tengo una vida que es obediente al Espíritu Santo, cuando yo me esfuerzo porque el Espíritu Santo se sienta cómodo en mí, entonces el pecado ahí juega otro papel, porque nosotros somos seres imperfectos, nosotros podemos embarrarla muchas veces, pero el Espíritu Santo es quien marca la diferencia. Antes cuando, por ejemplo, vamos con mi amor, ¿cómo te sientes tú después de pecar? Pero antes de eso, antes cuando César no conocía a Dios y no sabía nada de Dios, ¿cómo te sentías o tú eras consciente de que pecabas? No, yo no era consciente y todo lo que digamos hoy en día sé que está mal, que es pecar, que es pecado. Yo lo hacía y pensaba que estaba bien porque era lo que hacía la mayoría de las personas, todo el mundo, entonces para mí estaba bien, pero hoy en día sé que estaba mal y se siente terrible, o sea, y en ocasiones es muy difícil porque las personas con las que yo me relaciono no tienen ese conocimiento de que está mal y que es pecado y aún las siguen haciendo lo mismo, siguen haciendo los mismos comentarios, siguen teniendo las mismas actitudes, siguen teniendo las mismas conversaciones, pero entonces ya al ingresar a esas conversaciones, ya teniendo el Espíritu Santo, ya uno se incomoda. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se incomoda. Entonces ya, ¿qué hago? Pues me alejo, entonces ya César no es chévere porque no está con nosotros, porque no habla con nosotros, pero lo que yo siento es la tranquilidad de que estoy haciendo lo correcto y me alejo. Y de pronto, digamos así, con relación a la pregunta, si es hoy en día, no sé, uno hace comentarios como va en el carro y dice, uy, ese mucho burro no sabe manejar. Entonces uno como que, uy, no, está mal, espere, no puedo decir eso, tengo que calmarme, tengo que relajarme, tengo que entender que de pronto tiene alguna situación o de pronto algún afán. Entonces ya uno percibe las cosas diferente. Anteriormente, digamos, cuando se me acercaba una persona que vendiera bolsas de la basura o bolsas para la basura, entonces yo, no, gracias, no. Pero me han enseñado, María Paula me ha enseñado de que a todos hay que comprarles los que venden las bolsas para la basura. Pero entonces, digamos, todo eso es bonito porque la forma bonita de tener
a Dios en el corazón y vivir con el Espíritu y actuar de acuerdo a lo que te diga el Espíritu, ¿no? Es bueno tener bolsas de reserva. No, mentira. Pero Tengo más bolsas que basura. digamos que eso es cierto lo que dice César, y es que yo me acuerdo mucho que cuando nosotros empezamos a hablar y como a conocernos en el proceso de la amistad, cuando ya empezaron las conversaciones respecto a Dios, a la palabra, porque yo le conté a él que yo le dije, no, yo soy cristiana, porque una vez me llevó a la iglesia, hablamos de eso, pero recuerdo que desde ahí él se empezó a inquietar por, pues como que cuál era mi Dios, ¿sí? O sea, que era lo que yo creía, que era lo que se trataba, o sea, que era eso como de pronto tan especial que a mí me hacía sentir como tan tranquila, porque ahí cuando nosotros empezamos a hablar empezó como el tema del virus, o sea, el tema de la pandemia y las noticias, y al principio todo el mundo estaba que se volvía loco, etcétera, pero yo siempre fui como tan tranquila, y él me contaba como las noticias, como no, vivía todo estresado por el virus, y yo como que me reía y yo era así, decía, pero a ti no te preocupas, o sea, no entiendo tú, y luego a medida que nosotros íbamos hablando y nos íbamos conociendo más, él decía como que ya sé qué es eso que a ti te hace tan tranquila, y él empezó a leer la Biblia, él la leía desde el celular, y él digamos leía algo hoy en la noche y mañana si nosotros nos veíamos, él iba y me decía, no puedo creer esto que leí, y él me lo leía y me lo explicaba así tal cual como lo que el Señor le reveló, y era impresionante porque yo veía como Dios le daba a él ese convencimiento o ese entendimiento de pecado. Entonces César me decía, yo no puedo creer lo malvado que yo era. Él llevó, y tú me decías eso, entonces él llevó toda una vida donde de pronto vivía lo que para él era algo normal, que pues normal, o sea, yo no robo, yo no mato, pues no estoy haciendo nada mal, nada malo, pero cuando él empezó a entender la palabra y preciso, no sé, o sea, él como que leía de la nada, porque él leía así como que, ay, lo que me salga, pero era Dios, Dios era impresionante, que lo que me salga mi hijo, toma lo tuyo, que le ponía el versículo donde lo exhortaba, entonces él siempre llegaba al otro día, yo no puedo creer, yo era súper malo, yo hacía esto y acá dice que esto es pecado y acá, entonces era como entender que eso es lo que hace el Espíritu Santo. O sea, creo que primero que todo, cuando uno acepta a Jesús en su corazón y recibe al Espíritu Santo, lo que el Señor nos regala es ese consolador que nos ayuda a entender y a tener ese convencimiento de pecado. Porque cuando uno no es consciente de que es pecador, pues uno no se siente mal por nada. Todo está bien, no pasa nada, y no es así. Entonces, a mí sí me impresionó, creo que eso me enamoró. Pero sí, era como Solo eso. que, como que yo veía y entendía eso. Entendía que él la cogió así y Dios lo cogió y le explicó, y pienso que eso es lo que debe hacer en cada una de nuestras vidas, porque a medida que uno va caminando con Dios, uno no puede seguir en el punto de que, ay no, eso no es tan malo, porque no hay cosas que son poquito malas o son muy malas, porque delante de Dios todos los pecados son iguales. Entonces, si yo critico a mi vecina, es igual como si yo, para Dios es lo mismo como si yo fuera a matar a mi vecina. Entonces, mi espiritualidad debe estar en esa línea en la que aún me cuido de mis propios pensamientos. Y yo no sé si me han contestado para ir leyendo. Sí, podemos leer. Diver dice, el que vive conforme a los frutos del Espíritu, eso se va a reflejar. La pastora Yanira dice, frente a la pregunta de cómo te sientes después de pecar, me da mucho dolor y una vez más tengo que ir a Dios y pedir misericordia. Olga Sánchez dice, súper triste y debo postrarme ante Dios para pedir que me perdone. Pastor Giovanni dice, el pecado causa separación. Como dice María Paula, a veces por orgullo no queremos reconocerlo, pero es más fuerte redarguir del Espíritu Santo y me causa vergüenza y dolor. Es allí donde viene el arrepentimiento. La tía Lucy dice, muy mal, triste, defraudada conmigo mismo porque sé que
que he contristado al Espíritu Santo, pero le pido perdón a Dios y trato de no volver a caer en lo mismo. Francis Spinel dice: me siento terrible, me cuestiono, me siento muy avergonzada con Dios y apenas tengo oportunidad me postro ante Él para pedirle perdón, creyendo que me escucha y me perdona. La suegrita dice: soy Jonathan David, cuidando comete errores, me siento mal. O sea, cuando comete los errores. Es que lo más lindo. Juan David Camargo dice: re mal, muy triste y defraudado. Claudia Muñoz: me da mucha tristeza saber que le fallé a Dios, busco su perdón con un corazón arrepentido. Gracias, mi amor. Entonces, a eso vamos al segundo punto, que es: solo con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos alcanzar. En nuestras fuerzas es imposible. O sea, que llegas que yo soy super María Paula y entonces, mejor dicho, y yo no peco nunca en la vida, porque uno a veces piensa, la espiritualidad integral es que nunca la vas a embarrar. Y no se trata de eso, porque somos humanos y es verdad, nos equivocamos. Pero a veces uno tiende a escudarse en eso. Es que mi naturaleza es pecaminosa, entonces por eso peco en esto y sigo en este pecado y nunca voy a salir de este pecado, y no es así, porque para eso el Señor nos mandó al Espíritu Santo. Para eso cada uno tiene al Espíritu Santo en su corazón, y el Espíritu Santo, como ya lo dijimos, nos convence de pecado, pero o sea, yo siempre le digo a veces a los jóvenes, el pecado nos tiene que causar dolor. Cuando yo le fallo a Dios, yo no puedo seguir como si nada, porque entonces, o sea, ya el Espíritu Santo está seco, mejor dicho, allá en un rincón que ni uno se entera dónde está. Pero cuando el Espíritu Santo está como bien avivado, está como, yo debo sentir automáticamente cuando algo que yo estoy haciendo o algo que yo dije le incomoda al Espíritu Santo. Es como cuando yo entro a un lugar y yo siento automáticamente que al Espíritu Santo no le agrada que yo esté en ese lugar. Cuando yo estoy en medio de una conversación y el Espíritu Santo automáticamente a mí me revela o me dice: no me gusta que estás diciendo, ¿qué clase de conversación es esa? A veces no sé, o sea, yo le puedo contestar a mi mamá mal y el Espíritu Santo: mija, ¿qué le pasa? Mamita, perdón. Voy y le pido perdón. Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el ayudador. El Señor no lo mandó de lujo, ¿sí? Jesús no se fue y nos dejó ahí el Espíritu Santo de lujo. No, el Espíritu Santo está para ayudarnos en nuestros momentos de debilidad, para ayudarnos cuando más lo necesitamos, y para que uno entienda que, lo decía el pastor, el pecado nos separa de Dios. El pecado lo que hace es eso, nos aleja, porque uno puede tomar como dos actitudes: no soy digno, y entonces ahí es donde el enemigo se aprovecha y me da vergüenza acercarme a Dios, y me da vergüenza porque ¿cómo voy yo a orar o a alabar a Dios cuando ayer cometí un pecado, o cuando le contesté mal, o cuando critiqué, o cómo voy a hacer eso? Pero es ahí cuando, y ponemos el ejemplo de David, una vez el pastor nos lo decía en la prédica, y es: ¿cuál fue la actitud de David? Sabemos que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero ¿cuál fue la actitud de David al momento de pecar? Cuando fue confrontado, lo reconoció, se humilló y dejó de pecar, porque creo que eso es lo más importante. Uno a veces peca, y claro que Dios nos perdona, y claro que Dios siempre está ahí para nosotros, pero uno debe tomar las medidas para dejar de pecar. ¿Qué es lo que a mí me hace pecar? Tengo que dejar de juntarme con esa persona, tengo que dejar de ir a ese lugar o hacer de pronto lo que a veces hago para evitar pecar. Entonces, es entender, iglesia, que no es fácil, pero no es imposible. O sea, no es que uno diga: ay, no, nunca lo voy a alcanzar. No, porque el mismo espíritu que vivió con Jesús es el espíritu que está con nosotros. Entonces, todos tenemos el mismo Espíritu Santo y todos tenemos esa misma ayuda. Entonces, todos lo podemos alcanzar, y creo que a medida que uno va avanzando en su comunión y en su relación con Dios, uno va teniendo más entendimiento en las pequeñas cosas. Ya
no sé, los pecados cuando yo recién conocí a Jesús ya no pueden ser los mismos pecados que tengo ahorita. Ya mis luchas son de pronto no criticar o no tener malos pensamientos contra una persona. Pero quizá, no sé, mis pecados no son ahora escaparme de la casa, no sé, pues no me escapé, pero un ejemplo, ¿sí? O sea, no es como la misma dimensión porque lo que para mí antes no era tan grave, ahora es grave, porque ya tengo ese convencimiento de que Dios examina el corazón y Dios examina en profundidad y Dios entiende qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada de lo que nosotros hagamos. ¿Hay algún otro comentario, mi amor? No, Listo. Apenas. Y, bueno, para esto yo voy a leer Juan 14:26. Que dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Es el Espíritu Santo el que nos da ese convencimiento, es el Espíritu Santo el que nos ayuda y debe ser nuestro lema de vida o nuestra como que mayor aspiración, hacer que el Espíritu Santo se sienta completamente complacido y feliz de vivir en nosotros. No que se sienta incómodo, no que esté por allá en un rinconcito, sino que él se sienta como en su casa y como en su cama y como el más feliz del mundo de vivir en nosotros. Y la última pregunta que quiero que ustedes contesten es, ¿qué es lo que más te conecta con Dios? ¿Qué es lo que más ayuda en tu relación? ¿Qué es lo que más a ti te conecta con Dios? Porque el tercer punto dice, no se trata de forma, sino de fondo. Y esto fue de una prédica que también me acuerdo que una vez nos dio el pastor, que hablaba de eso cuando una vez hablaba de religiosidad. Y él decía eso, no se trata de las formas, porque a veces nos centramos en las formas y nos olvidamos de la importancia del fondo. Y pienso que en la espiritualidad es eso. A veces uno se centra en que la espiritualidad es únicamente forma y se nos olvida que lo que a Dios más le importa es el fondo. Que lo que Dios más mira es única y exclusivamente el corazón. O lo que cada uno de nosotros hablemos o cómo nos desarrollemos. Entonces, César, ¿qué es lo que más te conecta con Dios? Lo que más me conecta con Dios, por poner así como en primer lugar, sería como esa comunicación que siento que tengo. O sea, es como llegar y decirle, no sé, en mi apartamento, en la sala, antes de dormir, después de levantarme, como, Dios, gracias. Gracias porque me das la oportunidad de estar aquí. Gracias porque sentí que me sacudiste con la lección que me diste. Me enseñaste algo de lo cual me fortalece, algo de lo que me complementa. Y aquí quiero, digamos, recalcar algo, es que cuando tú decías el tema de las fuerzas, entonces uno quiere que las cosas pasen cuando uno quiere y como uno las quiere. Lo digo porque hace unos días yo estaba como desesperado, preocupado porque pues no me salía una notificación que quería que me saliera para un viaje. Entonces yo era, no, pero ¿por qué? Dios mío, todo lo cuadraste y ahorita no va a salir, no va a salir, y yo era, no va a salir, hasta que, digamos, Dios mandó a María Paula y me sacudió así como, oye, cálmate, que no Muy está en tus sutilmente. fuerzas ni en tus tiempos, sino son tiempos, y lo que quiera Dios, cuando Dios quiera va a salir, y si no sale, pues porque Dios no quiere. Entonces, digamos, ese entendimiento en ocasiones a uno como que le hace falta para que entender todo el tema, digamos, de la conexión que tenemos con Dios. Entonces, es entender cosas como, lo veo ahora como, oiga, no, o sea, es elemental, no son mis fuerzas, son las fuerzas y los momentos de Dios. Pero en ese momento yo me estaba como, no, pero es que yo ya tengo todo listo, yo lo hice, ¿por qué no me sale? Yo ya hablé con fulano, hablé con sultano, ¿y por qué no me sale? Entonces era cuando, oye, no, no es el momento, de pronto en 1 o 2 días sale, y preciso, o sea,
ahí fue cuando hubo también, digamos, ese fortalecimiento y ese entendimiento de la conexión que debemos tener con Dios. Gracias. Y yo les leo Romanos 8:27, que dice, y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Y es porque Dios es el único que conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces a veces la espiritualidad pensamos que es porque, ay, es que esa persona todos los sábados ayuna. Y entonces cuando esa persona ayuna, entonces hace que todo el mundo se entere que está en ayuno, pero Dios conoce cuáles son las verdaderas intenciones de esa persona de pronto al ayunar o al ayudar a otros o al ser generoso o en lo que sea que haga, porque Dios es el único que conoce nuestro corazón y de hecho en la palabra dice que cuando estemos delante de Él y en el cielo, todas las obras que nosotros hagamos acá en la tierra serán pasadas por fuego para ver y para probar cuáles eran las intenciones de nuestro corazón al hacerlas. Entonces a mí esto realmente sí me impacta y me sorprende porque es que César me exhortó un día me exhortó un día porque me acuerdo mucho que cuando estábamos en la vigilia que hicimos, el desconectado que hicimos en la iglesia virtual, él fue. Entonces en la parte en la que yo hablé y en la que yo intervení, yo decía que ustedes que están ahí levanten sus manos, y porque cuando nosotros levantamos las manos estamos reflejando que estamos humillados delante de Dios y que nuestro corazón realmente está rendido delante de Dios. Entonces cuando acabó todo, César me dijo, mi amor, muy lindo lo que tú dijiste, pero no estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en que uno tiene que estar ahí levantando las manos o uno tiene que estar haciendo eso, porque mi amor, decía, yo estaba ahí y estaba sentado y estaba con la cabeza agachada, pero estaba completamente humillado y rendido delante de Dios. Y él me decía y me hacía entender, uno no tiene que estar de cierta forma para estar realmente, para que el corazón esté en una condición de rendición. Y de pronto yo creo que a veces uno juzga, o yo personalmente juzgué eso, porque yo pienso que para mí o yo me rindo delante de Dios cuando yo hago esto. Es decir, si yo no hago esto en la alabanza, en la oración, en una oración, yo no me siento cómoda. Y él me ponía el ejemplo de la tía Lucy. Cuéntale, mi amor. Sí, o sea, ver digamos, cómo personas tienen su adoración, su forma de expresar, digamos, es muy bonito. Pero yo en el momento, digamos, no tenía esa, como, no sé, como esa forma de mostrar mi humillación, sino era como, estoy aquí rendido, estoy aquí humillado, estoy aquí aceptando, estoy aquí entendiendo que tengo que ser obediente, que tengo que adorarte, que tengo que exaltarte, que tengo que entender tu gracia, tu amor, de la forma como yo de pronto, digamos, en ese momento estaba sentado. La tía Lucy estaba con un fervor que era envidiable también, pero entendí que de pronto, en ese momento entendí, eh, tenemos de pronto el mismo amor, el mismo entendimiento, la misma adoración por Dios, pero con expresiones diferentes. Entonces, cuando María Paula dijo, no, pues que todos tienen que tener las manos así, yo decía, sí, o sea, está bien, porque es la forma de pronto de la alabanza, de la adoración, pero en ese momento yo tengo, no sé, o la persona tiene una dificultad, no se quiere parar porque está llorando, porque está sintiendo la presencia de Dios, entonces se quedó sentado, entonces esa persona no oró, no hizo la alabanza como tenía que ser, no, de pronto en ese momento no era la conexión como normalmente es, porque en ese momento estaba fluyendo el espíritu de forma diferente y le estaba hablando de forma diferente. Entonces, no es como tú dices, no es la forma, sino es el fondo de lo que queremos demostrar, porque creo que lo escuché del pastor también. Entonces en la iglesia y en la alabanza somos los más fervientes, pero salimos, entonces empezamos a criticar, a juzgar,
porque César se sentó y César no levantó las manos. Con eso ya estamos pecando, porque no hay ni que juzgar ni que criticar. Tenemos algo muy bonito y es que Dios nos enseña que todos somos hermanos y uno no está ni para juzgar, ni para criticar, ni para menospreciar a los hermanos. Voy a leer los comentarios de ustedes. Dijo Claudita Muñoz de la pregunta pasada: me da mucha tristeza saber que le fallé a Dios, busco su perdón con un corazón arrepentido. Espera, dice, soy Jonathan David y orar lo conecta con Dios. Muy bien, mi amor. Giovanni Guevara dice, me conecta con Dios la intimidad que tengo con Él y lo que me levanto a hacer después de esa intimidad. Yanira Balbuena, su palabra, los secretos de ella y saltan a mi corazón, la adoración. Paolita dice, la adoración es lo que más me conecta con Dios y cuando me enseña a través de su palabra. Lucy Huesa, lo que más me conecta con Dios es hablar honestamente con Él en oración y cuando se me escucha y yo entiendo lo que me habla y espera de mí. Franci dice, la oración y leer su palabra sintiendo que su presencia está conmigo. Olguita, lo que más me conecta con Dios es la charla que tengo con Él diariamente, que me dice cómo y qué debo hacer. Zaira Pineda dice, la manera en la que se refleja en mi vida. Juancho Camargo dice, me conecto más a Dios con la música, con la adoración y la alabanza en diversos géneros musicales y a través de leer la Biblia. Y Claudita dice, me conecto con Dios con la palabra porque en ella encuentro muchas respuestas y con la adoración. Yo personalmente con lo que más me conecto con Dios es con la adoración. Por ejemplo, con escuchar una canción y conectarme, yo la puedo escuchar sentada y a veces cierro los ojos y pienso, y por ejemplo para mí es necesario alzar las manos y para mí es necesario moverme y si es una canción movida me encanta estar saltando, brincando porque siento que como que expreso mi adoración máxima en ese momento. Por ejemplo, y a veces yo lo he dicho muchas veces, que a veces a mí me encanta la batería, pero a veces yo quisiera estar ahí afuera, o sea, escuchando y recibiendo para poder adorar, para poder saltar, para poder alzar las dos manos, porque es como que mi lenguaje con Dios. Y es tan importante que ustedes, iglesia, entiendan eso, que en la espiritualidad hay unos fondos que no son negociables, ¿cierto? Hay unos principios que nosotros tenemos que obedecer, pero hay unas formas que están relacionadas con el lenguaje de cada uno. Y lo que Dios va a probar en fuego es nuestro corazón. Entonces, si tu lenguaje de amor es la adoración y es estar con los ojos cerrados siempre y alzar las manos, ese es tu lenguaje y eres tan espiritual como la persona que está al lado y está sentada y está con los ojos cerrados, pero su corazón está completamente conectado con Dios. Entonces, y yo creo que eso para mí fue como... De hecho, cuando estábamos preparando, César me seguía dando sus argumentos y yo como que todavía luchaba internamente porque uno a veces tiende a creer que mi forma es la única forma, que si las personas no adoran como yo adoro, están adorando mal. Y no es así porque Dios a todos nos hizo diferentes y a todos nos hizo con lenguajes diferentes. A veces cuando nosotros tenemos conversaciones con César de la Biblia, de algún versículo o de algo que aprendimos de la prédica o de lo que sea, César es súper ñoño que él ya ha escuchado algo y esperen que es que mi mamá como que tiene el celular. Gracias. Entonces, él no ha escuchado algo y él ya está buscando en Google. Yo le digo, mi amor, ¿qué estás haciendo? Y él ya está mirando en YouTube 1000 videos de la historia bíblica. Yo es re ñoño, que eso es muy chévere porque no pasa entero, pero él siempre pregunta cómo, por qué, para qué, de dónde, pero, o sea, ese entendimiento y ese tener claro y ese escribir y ese interiorizar todo perfectamente es su lenguaje. O sea, él no es de pronto a veces tan como yo que necesito la oración y yo tengo que entender eso, porque son lenguajes diferentes, son maneras en las que nuestra relación con Dios crece, pero el espíritu siempre tiene que ser igual de obediente. Los principios con Dios siempre tienen que ser los mismos. Una vez cuando creo que Mateo y Laura hablaban del tema de la adoración en una de estas charlas, hablábamos de eso, de
como a veces uno mide la espiritualidad con la forma de vestir. Entonces, si no está de corbata, no es tan espiritual, o sea, es muy espiritual, y si sube y predica en jean, no es tan espiritual, tiene el demonio dentro. Entonces, no se trata de eso, se trata del fondo, se trata de cómo está mi corazón, de que Dios conoce mi verdadera adoración y Dios es quien examina cada uno de mis pensamientos, cada uno de mis actos, cada uno de las cosas que yo hago. Pero entonces sí es importante que ustedes entiendan eso, que entendamos todos eso, porque yo pensé que lo entendía, pero lo estaba procesando, y hay muchas ocasiones en las que Dios nos dice, oiga, está mal. No es eso, porque juzgas, sino todos tienen que adorar como tú adoras. Entonces yo, para terminar, quiero leerles Isaías 29:13. Dice: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por los hombres. Y eso también me lo decía César ayer. Me decía, entonces, ¿qué tal todos como robot que dicen alcen una mano, alcen la otra? Entonces, porque el pastor dice que hagan eso, toda la iglesia pues lo tiene que hacer y ni siquiera entiende lo que significa eso. O puede que yo esté en esta posición, pero mi corazón está pensando o mi mente está pensando en una cosa que nada que ver. Entonces, Dios es quien entiende, y a veces uno piensa que puede engañar o sea, a mí los jóvenes me pueden engañar a mí, yo puedo engañar a mi mamá, yo puedo engañar a los pastores, yo puedo engañar a cualquier persona, pero a Dios no lo puede engañar, porque Dios conoce o ve lo que nadie más puede ver. Voy a leer si hay algún otro comentario. Creo que no. Actuar correctamente, Fanny y Baby, hi Baby. Dice, me conecta con Dios la revelación de su palabra, la alabanza y la obediencia. Me gusta. Entonces, esto era lo que yo quería hablarles, iglesia, y es como entender eso, entender que Dios espera de nosotros una espiritualidad integral. Esa espiritualidad integral debe ser evidente ante las personas que nos rodean, en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de confortarnos. Que en el camino la vamos a embarrar, claro que la vamos a embarrar de una o de otra forma, pero el Espíritu Santo es quien nos está ahí jalando las orejas diciendo, oiga, mija, no es por ahí, es por acá. No es por este lado, es por este lado, ¿cierto? Y que a veces uno se encierra y se pone cuadriculado en ciertas cosas que tiene que ser de esta forma y tiene que ser así, pero Dios dice, a mí lo que me importa es tu corazón, porque yo lo que veo es tu corazón y qué tan cerca estás de mí y qué tan ciertos son esas palabras de amor que tú me dices, porque uno a veces puede decir, Dios, yo te amo, Dios, lo que tú digas, pero cuando Dios nos dice, quiero que me obedezcas en esto, no, Señor, si me pides eso, entonces, ahí sí no, entonces no es un amor verdadero, porque cuando uno ama a Dios sobre todas las cosas, uno está dispuesto a obedecer lo que Él diga que hagamos, así me duela, así no me guste, así lastime mi corazón, yo estoy dispuesta igual a hacerlo. Entonces, no sé si tú vas a decir algo. ¿Quieres decir algo más? ¿Terminar? No. ¿Todo bien? ¿Seguro? Sí, está bien. Entonces, Lili dijo, la espiritualidad es una cuestión de ser auténticos con Dios, es dejar que el Espíritu Santo fluya más allá de lo que nosotros pensamos. Así es. Entonces, perdón. Esto apenas. Vamos a tener el tiempo de la oración. Entonces, ahí donde usted está, yo voy a orar específicamente porque, uno, el Señor nos ayude a hacer ese testimonio. O sea, que el Señor nos muestre, nos ayude a que las personas evidencien que Jesús vive en nosotros. O sea, que Jesús es quien está ahí, somos luz ante el mundo, y que realmente otros digan, quiero eso que esa persona tiene. Porque así es como nosotros más vamos a evangelizar,
a otras personas. Y quiero que tú, mi amor, ores por que el Espíritu Santo nos dé ese convencimiento de pecado, aun en las cosas que uno piensa que no son tan graves. Que cuando uno quiera alegar o contestarle al esposo, el Espíritu Santo ahí esté, y que uno no se haga loco, sino que uno escuche la voz del Espíritu Santo y pare en el momento en que tiene que parar. O sea, no que nos acostumbremos a, ay Señor, si la embarré, y a pedir perdón después de, no, sino que cuando el Espíritu Santo dice, no hagas eso, uno escuche y uno obedezca en ese preciso instante. Y ya yo finalizo después de eso. Bueno, ¿Listo? bueno, No sé. Señor, te damos Empieza. gracias, Señor, por la oportunidad de acompañar aquí a María Paula. Pero ante todo, digamos que quiero que el Espíritu Santo nos enseñe a entender que no es que hagamos las cosas y después digamos, ay, sí, lo hice mal, pero entonces no lo volveré a hacer. No, que haya un arrepentimiento, que sintamos dolor, que sintamos ardor en nuestro ser para no volver a cometer las cosas malas que sabiendo las hacemos, o que si no sabíamos la hicimos, pero después entendimos, de que si en el momento la hacemos por del afán del comentario, del afán de la acción, del afán del momento, caigamos en cuenta que está mal, que te desagrada, que nos dé el Espíritu Santo ese apoyo, ese entendimiento de saber que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar, que tenemos que hacerte sonreír, que tenemos que hacerte alegrar con nuestros comportamientos, con nuestras palabras, y que cada día aprendamos, superemos las dificultades, entendamos que no es en nuestras fuerzas sino en las tuyas, Señor, para que cada día seamos mejores hijos tuyos. Padre, y yo quiero poner en tus manos, Señor, a cada una de las personas que está conectada, Dios, para que seas tú ayudándonos a ser un reflejo de tu amor, Señor. Yo te pido, Señor, que cada persona, Dios del cielo, pueda reflejarte a ti en su entorno, Señor, en su familia, en sus hijos, en cada rol que desempeñe, Señor. Yo te pido que cada persona que está conectada, Señor, cada persona que hace parte de tu iglesia, sean los mejores empleados, Señor, sean los mejores jefes, sean los mejores padres, los mejores hijos, los mejores amigos, Señor, que cuando otras personas los vean, Señor, te vean a ti, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que seas tú haciéndolos un testimonio vivo de tu amor, Señor, que en ningún momento ellos te dejen en vergüenza, que te dejemos en vergüenza, Señor, sino que al contrario, Señor, te hagamos sentir un Padre orgulloso, un Padre complacido con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de comportarnos, Dios del cielo. Yo te pido que tú nos ayudes a llegar a nuevos niveles, Señor, a que seamos hijos que no se conforman simplemente con que ya sí leo la palabra y eso y no entendí nada, no, Señor, sino que nuestra hambre y nuestra sed espiritual cada vez sea más grande, Señor, que el nivel de conocimiento que queramos tener de ti, Señor, sea cada vez con estándares más altos, Señor. Ayúdanos a no conformarnos, ayúdanos a no sentir que ya tuvimos suficiente, sino al contrario, Dios, a cada vez querer más de ti, Señor. Ayúdanos a que el Espíritu Santo sea nuestro aliado estratégico en todo, Señor. A entender que así como yo tengo un lenguaje propio, Señor, cada persona tiene su lenguaje propio, Señor. Ayúdanos a entender que no somos nadie, Dios, para juzgar a otras personas, Dios, sino al contrario, que estamos llamados a orar y a bendecir a otros, Señor. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control total de nuestras vidas, Señor. Que no solo viva ya en un rincón, sino al contrario, Señor, que sea quien dirija nuestras decisiones, quien dirija nuestros pensamientos, Señor, y quien nos alerte cuando estemos en un lugar, en una conversación o haciendo algo que a ti no te agrada, Señor. Permítenos ser personas obedientes y que nuestras vidas sean un fruto de que tú vives en ellas y de que tú ya has hecho una obra perfecta en nuestras vidas, Señor. Yo te doy muchas gracias por este tiempo, te doy muchas gracias por este gran privilegio. Y pongo en tus manos cada una de las actividades que cada persona, que cada familia va a desarrollar en sus hogares el día de mañana, en el fin de semana, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, iglesia, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por su tiempo. No se olviden que mañana también están los grupos de influencia. Mañana tenemos el grupo de jóvenes, los de jóvenes se reúnen mañana, entonces
Conéctense, por favor, nos esforzamos para que ustedes disfruten esas reuniones, entonces, por favor, conéctense todos. Los amamos mucho, los extrañamos, espero que pronto nos podamos ver. Recuerden nuestro servicio el domingo a las 10:30 de la mañana. Conéctense todos y nada, que Dios los bendiga grandemente. Gracias por su tiempo y nos vemos pronto. Bye. Chao. Ay, Dios. Abajo a la derecha. ¿Dónde?